A través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Como no pareciera haber en Colombia espacio para las cosas perfectamente serias y las reflexiones profundas, tenemos que no ha producido el resultado que debiera producir, ni merecido la atención que le conviene y que merece. La carta que el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, le envió al doctor Humberto de la Calle, supuesto o sedicente jefe del equipo negociador del gobierno. Lo decimos así, ponemos un paréntesis porque no sabemos si quien manda realmente es de la Calle o quienes mandan son Sergio Jaramillo y Enrique Santos Calderón. Pero por lo menos de la Calle hace las veces de jefe de ese equipo negociador. El doctor Laforí le recuerda que estuvieron conversando en la junta directiva de Fedegan y que allá les dijo el doctor de la Calle a los directores de Fedegan cosas que no aparecieron por ninguna parte en el documento en el que supuestamente están resueltos los temas agrarios o los temas contemplados en la primera de los temas que se habían propuesto FARC y gobierno para tratar en las conversaciones de Cuba. ¿A qué se contrae el documento del doctor Laforí? ¿Cuáles son los elementos que nosotros encontramos esenciales de un documento al que no le vemos sino un fallo, y es que es tal vez demasiado largo para la impaciencia que tienen los colombianos para encontrar soluciones y propuestas en términos más breves? Carecen de tiempo para todo lo sustantivo. En primer lugar, si ustedes repasan el documento de La Habana, dice el doctor Laforí, no hay una sola referencia al respeto a la propiedad privada y a lo que significa la propiedad privada como el elemento básico y fundamental del desarrollo agrario y del desarrollo económico en todos los órdenes. Si alguna cosa está condenada por la historia reciente es la inútil tentativa de hacer unas propiedades socialistas, comunitarias o concentradas en el Estado. Eso fracasó. La propiedad privada es el elemento básico y esencial del desarrollo, del progreso y condición de la libertad. Pues en ese documento, al parecer suscrito por el doctor de la Calle y por los otros delegados, no se sabe exactamente por quiénes, o si por todos, o si por ninguno, no hay una sola referencia a la propiedad privada. Pero al mismo tiempo que no se refiere para nada a la propiedad privada, hay una gran insistencia en las famosas zonas de reserva campesinas. Ya tenemos el modelo, ya nos lo propusieron y las cosas están claras, y si nos toman de sorpresa, no es porque los acontecimientos se desarrollaron de manera impremeditada y súbita, sino porque somos unos necios que no miramos en nuestro entorno. La primera prueba de lo que sería una zona campesina de reserva es lo que está pasando en el Catatumbo. Eso es lo que quieren las FARC. Que salga el Estado, que salga la policía, que salga el ejército, que salgan los jueces, que salgan los fiscales, que salgan las leyes de la República. Eso sí, que llegue el dinero del Estado y que llegue en grandes cantidades para sustituir supuestamente los cultivos, para mantener mientras se sustituyen los cultivos a todas las familias con un sueldo mensual de 1.500.000 pesos, para llenar esas zonas de carreteras y de hospitales y de toda clase de obras públicas, pero sin la presencia oficial. Ellos se manejan, ellos mandan la tierra de Colombia para las FARC. Esas son las zonas de reserva campesina a las que el doctor Laforí se refiere en su dramática carta al doctor de la Calle Lombana. Pero dice además el doctor Laforí, lo dice con toda la razón, que se le ha puesto encima una espada de Damocles a los inversionistas del campo, a los que trabajan en el campo, a los que mantienen viva la República porque nos dan soberanía alimentaria y porque mantienen las bases de una paz fundamental, porque la paz empieza en los campos y se extiende en las ciudades. Y esa espada de Damocles consiste en que les volvieron a traer encima, como si fuera una especie de resurrección de entre los muertos,
el principio de la expropiación por indebida explotación de los predios que traía la Constitución de la Ley Agraria de 1961. Otra vez la discusión, ¿qué está adecuado, qué está adecuadamente explotado y qué no? Y lo que no esté adecuadamente explotado, ¿a juicio de quién? A juicio de quien va a mirar si se respeta la propiedad privada o si se elimina la propiedad privada en ciertos fondos, en ciertos sectores de la vida nacional. ¿Qué es la explotación económica adecuada? Y si eso se combina con la explotación económica convergente o respetuosa del medio ambiente, he ahí dos factores que ponen al inversionista del campo en una situación de atonía absoluta. Y ahora, ¿qué hago? ¿Quién es el que va a decidir si lo que estoy haciendo es o no es favorable para el medio ambiente? Si lo que estoy haciendo es la explotación adecuada a la tierra, a lo que la tierra demanda, pero además a lo que la tierra demanda para un eventual juzgamiento de los efectos que esa explotación tenga sobre el medio ambiente. El documento firmado por el doctor de la Calle, supuestamente, crea unos interrogantes fundamentales sobre ese tema. Y viene también la cuestión de la extinción de dominio. El doctor Laforí dice, maravilloso que le quiten la tierra a todos los bandidos. ¿Por qué no empiezan a hablar en el documento sobre la tierra que le han quitado los bandidos de las FARC a los campesinos colombianos? ¿Por qué no es ese el primer y fundamental tema? Se habla por lo menos de 800.000 hectáreas que las FARC, a través de testaferros suyos, le han arrebatado a campesinos en Colombia. ¿Cómo es que un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura, de esa significación, se omite y se omite sistemáticamente? Es decir, extinción de dominio, a ver dónde se han cometido delitos o dónde se han permitido delitos o dónde se cometieron alguna vez delitos para que caiga la guillotina de la extinción de dominio, pero no a las FARC, no a las tierras dominadas por ellos, no a las tierras que se robaron a los campesinos. Y eso, desde luego, es una espada de Damocles, nueva espada de Damocles que pende sobre la cabeza del campesino agricultor. Y si debemos terminar por alguna parte, terminamos con la parte con la que nos parece más dramática de la carta, que es el tema de la concentración de la tierra y el tema de las economías de escala. No nos tenemos que decir mentiras, tenemos que ser realistas. La cultura agrícola del pan coger no resuelve nada, lo empeora todo. Para ser competitivos en producción agraria y en producción pecuaria en el mundo, hay que pensar en grandes inversiones. Y en grandes inversiones, en grandes fondos. Hay que traer capitales de verdad, hay que traer tecnología de punta y eso hay que hacerlo ya, mañana. El mundo empieza a clamar por quien lo alimente, por quien produzca comida y la produzca eficientemente. Y Colombia la puede producir. Colombia tiene potenciales gigantescos para producir en tierras donde no hay que tumbar un árbol ni hay que hacer ningún daño ecológico de ninguna especie. Pero para eso se necesitan grandes capitales y grandes extensiones de tierras. La famosa unidad agrícola familiar es no solamente un espejismo, sino un contrasentido. ¿Cómo no se trata ese tema? Y cómo todo lo que se trata tiende otra vez al fraccionamiento de la tierra, a los fondos pequeños, a las tierras divididas de tal manera que obligarán siempre al servilismo del campesino, esperando que el Estado llegue con unas limosnas para mantener su dependencia, para mantener su miseria y para lanzarlo a la aventura del abandono de sus tierras para ir a engrosar la miseria en las ciudades. El documento del doctor Laforí, el documento de Fedegan es un documento fundamental, pero además dramático, porque le dice al doctor de la Calle, de todos estos asuntos hablamos con usted aquí, en la Junta Directiva de Fedegan, y usted nos dejó perfectamente tranquilos sobre todas estas materias. Y ahora conocemos, para nuestro pasmo, para nuestra sorpresa y para nuestra indignación, que surge el documento supuestamente suscrito por usted, con todos sus compañeros de la mesa, con las FARC, y no está resuelto ninguno de los temas esenciales que se refieren al campo. Y así quiere el gobierno que aumente la producción agropecuaria.
Así quiere el gobierno que tengamos más comida. Así quiere el gobierno que seamos eficientes y competitivos. La Habana tiene un costo implícito y es la destrucción de la riqueza de Colombia. Lo que está pasando con la industria es lo que está pasando en el campo. El crecimiento del 2.4 del PIB en el último trimestre es puramente aparente. Es el crecimiento del café comparado con el desastre de hace un año motivado por 1000 razones, entre otras por una situación climática espantable. Ahora, cuando mejoraron un poco las condiciones de clima, aumentan relativamente las producciones del café y ahí está el crecimiento del PIB ganadero y del PIB pecuario. Si eso se desmonta, lo que tenemos en realidad es una tragedia. El campo colombiano no crece, el espectro del hambre, del abandono, de la miseria en las zonas campesinas está creciendo, es decir, están creciendo las condiciones para que en Colombia no haya paz nunca. Se habla mucho de ello, pero se crean las condiciones para arruinarla definitivamente. El documento del doctor José Félix Laforí debe ser examinado con cuidado y debe ser discutido con amplitud y con objetividad. Ahí están las pautas para ir analizando este primer acuerdo entre las FARC y el gobierno, que es simplemente la ruina de todo el sistema en el que hemos creído y que venía creando y produciendo resultados fantásticos en la época de gobierno del presidente Uribe, para sustituirlo por unos principios retardatarios, anacrónicos, que en el mundo no han producido sino hambre y miseria. Ojo a ese documento. Para las cosas importantes parece que no tenemos tiempo. Entonces, en sustitución, si ustedes quieren, hablemos de fútbol. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 19 minutos.